Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Conocimientos sin Fronteras. Les vengo a traer de nuevo otro video y en esta ocasión vamos a continuar con la temática que se llevaba en el video 6. Eh, para esta ocasión les traigo algo muy importante, o uno de los teoremas que más se utilizan en el análisis de circuitos. Es el denominado teorema de Thevenin. Ya vimos por otra parte que se pueden realizar análisis de circuitos con análisis de nodos, mallas y asimismo con un teorema llamado teorema de superposición y transformaciones de fuentes. Estos pues son la antesala al teorema que vamos a presentar en este video. Lo que tenemos que tener claro en el teorema de Thevenin es lo siguiente: si nosotros tenemos una configuración dada, vamos a dibujar una configuración cualquiera. Tenemos resistencias, pueden estar en diferentes formas, o por ejemplo esta que es muy sencilla. Vamos a tener unos terminales en el circuito. Los terminales A y B, y vamos a conectar una carga cualquiera, puede ser un valor determinado de resistencia o un circuito que se pueda caracterizar por eso, una resistencia de carga RL y demás resistencias, no hay necesidad de ponerle valores específicos. Entonces ese señor el señor Thevenin pues dijo lo siguiente: dada una configuración electrónica que está conectada a unos bornes, a unos terminales A y B, donde al final se encuentra una carga resistiva, puede ser un circuito que se describe como la resistencia RL, podemos simplemente escribir el circuito anterior a las terminales AB como un circuito sencillo de una sola fuente y una sola resistencia. Entonces el teorema de Thevenin es algo así como sigue: dado un circuito que puede que conozcamos completamente o no, pero normalmente lo tenemos, un circuito A tiene una salida, ¿cierto? Las denominadas terminales que tenemos arriba, A y B, y pues tenemos un conectado acá un circuito X. Igualmente puede ser conocido completamente o desconocido, pues normalmente es conocido siempre ese circuito secundario, un circuito B. Dado esto, tenemos los dos circuitos. Existe alguna configuración en el circuito A internamente, que puede ser todo esto azul que tenemos, y pues el circuito B vendría siendo el RL. Hay un circuito A descrito por una configuración sencilla, o sea, el circuito A puede ser lo más complejo que se tenga, eso no hay ningún problema, es una de las ventajas de este teorema, pero este circuito efectivamente se escribe como una fuente de voltaje que da las características en las terminales A y B con una resistencia en serie, y todo esto conectado a sus respectivas terminales, las que hemos conocido antes. ¿Cómo se denominan? Muchos les ponen RTH, pero pues resistencia Thevenin, y aquí VTH, voltaje Thevenin, o V sub T o R sub T, pero pues lo denotamos con TH para que nos quede mucho más fácil. Un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin, en honor a pues el teorema que planteó este ingeniero francés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues
sencillamente nosotros tenemos que necesariamente separar este circuito acá, ¿cierto? Desconectarlo totalmente y determinar las características que tiene este circuito A. El señor Thevenin pues planteó la manera de cómo llegar a esa forma. Cómo a partir de un circuito resistivo en su mayor, pues aquí estamos haciendo un análisis de circuitos resistivos, un circuito resistivo conectado a una fuente cualquiera o con fuentes dependientes también, se puede llegar a esa configuración sencilla de un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin. O sea que el circuito antes dibujado en azul puede escribirse como un B Thevenin, R Thevenin y cumple las mismas consideraciones. Eso quiere decir que este circuito de acá, voltaje Thevenin y R Thevenin, es equivalente al circuito A. O sea que si nosotros nos vamos de aquí hacia allá o de acá hacia allá, del Thevenin al circuito A o del circuito A al Thevenin, vamos a ver el mismo comportamiento en el circuito. Si no se tiene el mismo comportamiento, entonces no nos va a servir el teorema, ¿no? La idea del teorema es facilitarnos los cálculos en la carga, en el circuito en este caso, en el que está en rojo, para hallar diferentes características. También es muy útil en la práctica porque adicionalmente a que esto para los cálculos es mucho más conveniente, en la práctica podemos lograr caracterizar un circuito muy complejo con una simple resistencia en serie con una fuente de voltaje y nos evitamos el problema de tener que pues tener todo un circuito complejo y hacer las pruebas de las cargas de los circuitos conectados a ese primer circuito con esa configuración que tenemos ahí dibujada. Esa es una de las amplias ventajas que tiene este teorema propuesto por el señor Thevenin. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Bueno, en primer lugar, pues lo que tenemos que hacer es desconectar el circuito A del circuito B, ¿no? Lo que dijimos acá. Lo desconectamos completamente y pues nos va a quedar un circuito A solito. Pues, ¿qué tenemos que hallar? Pues en este punto necesariamente voy a volver a dibujar esta configuración igual. Tenemos el circuito A, una caja negra, cierto, pero él va a tener ciertas características y lo que tenemos que mirar acá es que en los bornes, en las terminales, pues va a tener una resistencia característica, o sea una RTH, R Thevenin, y un voltaje Thevenin en sus terminales, más o menos. Aquí ya podemos tener algunas consideraciones, lo voy a poner en otro color. Voltaje Thevenin es igual al voltaje A sub B, o sea, en sus bornes, en sus terminales. Asimismo, pues RTH, pues ese sí toca hallarlo, pero pues es, en pocas palabras, la resistencia equivalente entre A sub B. Pongámoslo acá, resistencia equivalente a B, ¿cierto? Ya tenemos esas dos consideraciones. Entonces, en pocas palabras, tenemos que determinar la manera de cómo hallar ese voltaje en las terminales A y B y cómo hallar la resistencia equivalente entre esos dos puntos. Bueno, y una vez se tenga eso, pues ¿qué vamos a considerar? Que ese circuito va a proporcionar la misma corriente entre los terminales A y B que el circuito original, el circuito A. Ese Thevenin debe suministrar la misma corriente que se tenía antes. Bueno, para determinar el valor de la resistencia Thevenin, uno lo hace normalmente pues en la práctica. ¿Cómo lo hace? Pues uno desenergiza el circuito, o sea, todas las fuentes apagadas,
y realiza las mediciones en los bornes que necesitan las dos terminales, terminal A, terminal B. Ponemos multímetro y me da la medición equivalente de resistencia. Eso es lo que tenemos que hacer allá, acá en este teorema, ¿no? Entonces, obtención de RT. Entonces, un primer paso, desconectar las fuentes, ¿no? O sea, BF apagada o todas las fuentes independientes apagadas. Entonces, si hubiera solo una BF, pues no hay problema, pero si hay más fuentes independientes, las apagamos como haríamos en la práctica real, ¿no? Segundo paso, obtener la resistencia equivalente entre los terminales, ¿no? Entre sus terminales. Esos son los dos pasos y ya. O sea, uno tiene que mirar la configuración del circuito desenergizado y hacer los paralelos y los series que existan en el circuito y determinar el valor de la resistencia final que se tiene entre esos dos terminales. Una vez se obtiene esto, pues ya tenemos una parte del circuito, solo la resistencia. Luego pues tenemos que determinar el voltaje en circuito abierto, o sea, el voltaje entre A y B. Pero pues eso ya depende mucho de la configuración, ¿no? Porque podría haber antes una resistencia en paralelo, como en el caso que tenemos aquí un poco más arriba. Tenemos aquí, en este caso, ¿cierto? Tenemos una resistencia conectada acá, que haría en circuito abierto, pues no habría circulación de corriente en R2. Y tendríamos un voltaje acá en R3. Ese voltaje es el mismo que va a caer sobre A y B. El voltaje en R3. Entonces eso ya depende de las configuraciones. Y pues ahí en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no es energizar el circuito, ¿no? O sea, ya cuando vamos a obtener BF, digo BTN, lo primero que tenemos que hacer pues es realizar divisores de tensión o análisis. Entonces realizar análisis de B a B o voltaje en circuito abierto, ¿no? En circuito abierto, bueno. Y después pues obtenemos el voltaje, ¿no? No tiene más pasos, realmente es algo muy sencillo de realizar en la teoría. Bueno, vamos a aterrizar un poco esto con un ejemplo muy sencillo que está en el libro del Dorf, que es el libro guía que tengo. Vayamos para otra página y lo hacemos con calma. Entonces, bueno, ejemplo, ¿no? Práctico, ¿no? Y vamos a hacer uno un poquito más complejo ahorita para entender un poco mejor. Tenemos el siguiente circuito. Es similar al que teníamos arriba, ¿no? Una fuente conectada a una resistencia, un nodo de conexión, otra resistencia, una resistencia acá en configuración en paralelo. Vamos a poner los valores. Esto es 5 ohmios, esto es 20 ohmios, esto es 4 ohmios y la fuente son 50 voltios. Bueno, realmente entonces esto acá viene el circuito, vienen los bornes y le conectamos la carga. Y bueno, esto es una R. Decimos que hay una corriente sobre la carga, ¿cierto? Una vez que se conecta el circuito de carga, hay una corriente circulando. Vamos a denotar acá B a B, donde esto es A y esto es B, ¿cierto? Sería como el voltaje que va a caer en esas terminales. Y ya, ¿cierto? No hay nada más que hacer, simplemente determinar también RT, ¿no? Es la resistencia que se ve para atrás. Bueno, vamos a empezar con la resistencia Thevenin, ¿no? Para hallar la resistencia Thevenin,
Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que apagar la fuente. Bueno, voy a volver a dibujar esto. Si se apaga la fuente de voltaje, sabemos que se vuelve un cortocircuito. De todas maneras, entonces vamos a tener aquí el resto de configuración, ¿no? Solamente lo que va a desaparecer en el circuito es la fuente. Se apagó totalmente. Bueno, y acá. Ahí ve. Pero tenemos los mismos valores, ¿no? 4 ohmios, 20 ohmios, 5 ohmios. Entonces, lo que les decía, se apagó la fuente, se desenergizó el circuito, ponemos las dos puntas del multímetro ahí para medir con el ómetro A y B, las dos puntas en A y B. Y ya, tenemos aquí un corto, ¿cierto? No hay corriente circulando, no hay problema de alteración de la resistencia. ¿Cómo viene siendo red Thevenin? Pues primero tenemos que coger estos dos que son como el nodo común, ¿cierto? Nodos comunes. Recordemos, esto es un nodo común y esto de acá es un cable que está conectado como nodo común. Y entonces tenemos un paralelo. Entonces vamos a llevar 5 ohmios paralelo con 20 ohmios. ¿Cierto? Porque la resistencia va entre A y B, entonces tenemos que ir de para allá. En este sentido, ¿no? Para ver la resistencia. Esa resistencia conectada a algo en serie, pero pues estos están en paralelo, toca hallar el paralelo. Entre las dos resistencias es muy fácil el paralelo, ¿no? Es multiplicar ambas. 5 por 20 sería ohmios al cuadrado sobre 5 ohmios más 20 ohmios. Bueno, 5 más 20, 25, ¿no? Bueno, un omega se va con un omega. Esto quedaría 5 por 2, 10. O sea, 100 ohmios sobre 25. Y esta división es muy fácil, ¿no? Da 4 ohmios. O sea que la resistencia en paralelo se nos reduce a eso, ¿no? O sea, realmente ahora nos queda es esto. A y B, con una de 4 ohmios que había antes, y esa que vale ahora 4 ohmios, ¿no? El equivalente de eso es 4 ohmios. ¿Cómo viene siendo R Thevenin? Pues R Thevenin es el equivalente entre A y B, o sea, en este caso, pues sería el serie entre 4 y 4 ohmios, o sea, la suma de ambas, 8 ohmios. ¿Cierto? Recordemos que en serie, pues las resistencias se suman. Y tenemos resistencia Thevenin, bastante sencilla en este circuito, no es nada del otro mundo. Y ahora vamos a hallar voltaje Thevenin. Pero bueno, tenemos que volver a mirar acá el voltaje Thevenin, pues realmente va a ser esto sencillamente, el VA sub B. Pero consideremos lo siguiente, no tenemos la carga conectada, ¿cierto? O sea, tenemos esto, tenemos este allá. Listo. Y ya no tenemos nada conectado, abierto totalmente. 4 ohmios, 20 y 5 ohmios. Y 50 voltios. Cuando vamos a hallar acá el valor de VA sub B, pues nos tenemos que dar cuenta que aquí ya está abierto, ¿no? El circuito, o sea, por aquí, ¿cuánto vale la corriente? 0 amperios, o sea, sobre la resistencia de 4 ohmios no hay corriente. ¿Cuál es la corriente? La corriente circula por estos, porque el otro es un circuito abierto. Voy a abrir como IF. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Pues el valor del voltaje sobre 20 ohmios, porque acá hay 0 voltios, entonces todo esto es como si se trasladara acá. Aquí quedará el nodo A, y pues el nodo B si se comparte acá. Entonces 0 ohmios, un cortocircuito, 0 amperios, perdón, pues queda totalmente abierto y pues el nodo A se compartes con este, ¿cierto? No hay voltaje, 0 voltios, no hay nada. Entonces como si midiéramos acá directamente. Cuando hacemos eso, entonces decimos VA sub B va a ser igual a ¿qué? A un divisor de tensión. Recordemos que ya hemos visto lo de divisor de tensión, que si tenemos un circuito en serie, porque realmente esto acá se anula,
tenemos solamente esta configuración acá, esta mallita. Pues si están en serie las resistencias, se puede hallar el valor de los voltajes de cada resistencia con un divisor de tensión, con el principio del divisor de tensión. ¿Cómo era? Pues B a sub B va a ser el voltaje de la fuente que hay por el valor de la resistencia donde se va a hallar el voltaje, o sea, 20 ohmios, dividido entre la suma de ambas resistencias, o sea, 25 ohmios, 5 más 20, 25. Se nos van omega, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo nos quedaría? Acá podríamos sacar quinta, ¿cierto? Eso quedaría 4 sobre 5. Me queda un poquito más adecuado. Entonces quedaría 50 por 4 sobre 5 voltios. O sea que B a sub B sería igual a 50 dividido entre 5 a 10, ¿cierto? Y 10 por 4, 40. Y con esto determinamos el voltaje Thevenin del circuito. ¿Qué escribimos? Voltaje Thevenin es igual a 40 voltios y resistencia Thevenin igual a 8 ohmios. Eso es lo que tenemos. ¿Y cómo hacemos la configuración? Simplemente el equivalente Thevenin o el circuito que describe la configuración para conectar cualquier tipo de carga van a ser acá 8 ohmios, 40 voltios y después le conectamos una carga cualquiera. ¿Y qué vamos a tener? La misma consideración de corriente en la salida. O sea, esta corriente I va a ser igual a la de acá. No va a cambiar en nada. Es la misma. Y entonces con estos circuitos pues ya más simplificados se puede describir el comportamiento de otro circuito más complejo. Sin embargo, este circuito es muy sencillo, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, muy básico. Pero, por ejemplo, si, no sé, se nos metiera una fuente de corriente. Bueno, sabemos que las fuentes de corriente realmente son otros dispositivos, ¿no? Electrónicos pues, que se comportan como una fuente de corriente que entregan corriente amplificada. Pero bueno, lo podríamos encontrar con una fuente de corriente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo con un circuito de ese tipo, ¿no? Ejemplo 2, bueno, vamos a dibujar lo mismo, ¿no? Una fuente de voltaje, esta tiene 10 voltios, voy a poner una resistencia acá, un nodo acá, una resistencia que baja, y bueno, y acá hay un cable y aquí viene una fuente independiente de corriente. Recordemos los símbolos de las fuentes. Y bueno, aquí viene esto y por allá las terminales se van a conectar a alguna carga, algún circuito X que no conocemos. Bueno, estos valores los voy a escribir: 10 ohmios, 40 ohmios, 2 amperios, 4 ohmios. Listo. Bueno, primer paso, determinar resistencia Thevenin. Pero, ¿cómo se determina la resistencia Thevenin? Anulando las fuentes, ¿no? La fuente de voltaje se vuelve un cortocircuito, y la fuente de corriente un circuito abierto. O sea, esto quedaría como una línea acá, resistencia acá, resistencia acá, aquí. Vamos a ponerlo así mejor: circuito abierto de la fuente de corriente y terminales ahí. O sea, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Simplemente pues se apagaron, ¿cierto? Cortocircuito, circuito abierto en cada una. Y ya RTVN es de lo más fácil acá.
es igual que en el ejemplo anterior, un paralelo, ¿cierto? Más 4 ohmios, o sea, 4 ohmios más el paralelo entre 10 ohmios y 40 ohmios. Pero pues esto de acá es sencillo de hallar. Entonces esto sería como 10 por 40 sobre la suma de ambos, que es 50. Esto es en ohmios. Acá podemos sacar cosas. Décima sería 5, ¿cierto? Entonces quedaría 40 dividido entre 5, 8 ohmios. Y entonces RThevenin sería 4 ohmios más 8 ohmios. Esto lo pueden hacer con un poco más de calma, pero no es nada del otro. 10 por 40 dividido entre 10 más 40, 50. Décima de 10, 1. Décima de 50, 5. Y 40 dividido entre 5, 8. Con lo que nos da que pues la resistencia Thevenin es simplemente esto de acá, 12 ohmios. Facilito, ¿no? Sencillo, rápido. Y ahora el voltaje Thevenin, que es el que de pronto nos lleva más tiempo, pero pues tampoco es que nos vaya a llevar muchísimo, ¿no? Voy a poner en consideración acá en este dibujo para el voltaje Thevenin un nodo, ¿no? Voy a llamarlo un nodo C. Lo podemos llamar como queramos, pero pues tenemos A, B y C, ¿cierto? Ese nodo nos va a simplificar mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a usar ley de corrientes. ¿Por qué ley de corrientes? Tenemos una fuente de corrientes. Si usáramos ley de voltajes, pues tendríamos que hacer mallas. Pero acá no tiene sentido, ¿no? Porque recordemos, I igual a 0 amperios acá. O sea que el circuito que realmente funciona es esta parte que está en rojo, ¿no? Y pues con la ley de nodos, de voltaje nodos, bueno, de corrientes, ley de corrientes de Kirchhoff, con voltaje nodos, pues nos puede servir, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver en el siguiente dibujo más simplificado. Pues es que tenemos acá la fuente de 10 voltios, tenemos la resistencia de 10 ohmios, aquí la de 40 ohmios, 40 ohmios, y pues aquí sencillamente una fuente de corriente. Bueno, ¿y qué tenemos? Aquí B y aquí A, porque recordemos que la resistencia no circula corriente en esa de 4 ohmios, no hay voltaje, entonces se asume el voltaje acá entre A y B. Pero ¿qué viene siendo? Ese voltaje A y B es el voltaje B sub C en el nodo C, ¿no? Porque A y B se comparten con B sub C. Bueno, esto era 2 amperios, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo las tenemos? Pues por voltaje no, ¿cierto? ¿No? Lo podemos hacer, la corriente sobre este resistor sería 10 voltios menos el voltaje B sub C sobre 10 ohmios más la corriente que circula por 40 ohmios, que sería B sub C sobre 40 ohmios, recordemos esos conceptos básicos, más, bueno, aquí es igual, ¿no? La corriente que entra es igual a las dos que salen, el B sub C sobre 40 más 2 amperios. Bueno, esto se puede desmenuzar, ¿no? El B sub C se puede pasar al otro lado, entonces vamos a tener 10 voltios sobre 10 ohmios menos B sub C sobre 10 ohmios menos B sub C sobre 40 ohmios igual a 2 amperios. Esto eventualmente se escribe de la siguiente manera: este menos 10 sobre 10 da 1 amperio, pero puede pasar al otro lado a restar, entonces acá tenemos menos B sub C sobre 10 ohmios menos B sub C sobre 40 ohmios igual a 2 amperios menos 1 amperio, recordemos 10 voltios sobre 10 ohmios es 1 amperio. Y bueno, acá podemos sacar un factor común que es menos BC y nos queda 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 40, recordemos que sacamos el menos, entonces pues queda positivo, igual a 1 amperio. Aquí igualmente podemos seguir haciendo más cosas, esto es puro álgebra, ¿cierto? No hay pierde. Menos BC, pues lo dejamos como menos BC.
Eh, ¿Qué más podemos hacer? Mm, sí, menos BC. Menos BC y acá resolvemos la fracción, ¿cierto? Un factor común entre ambos como un denominador es 40 ohmios. Entonces, 10, ¿cuánto se tiene que multiplicar para que sea 40? Pues 4 veces, entonces acá arriba sería 4 ohmios. Más que... bueno, este es al cuadrado, ¿no, muchachos? 4 ohmios más un 1, ¿no? Y quedó igual a un amperio. Listo. Entonces aquí queda menos BC, factor de 4 ohmios más 1 ohmio, 5 ohmios, dividido entre 40 ohmios al cuadrado. Aquí ya se nos va 1 omega igual a un amperio. De aquí seguimos resolviendo, nos queda menos BC, factor de 1 sobre 8, ¿no? Sacándole quinta a 5 y quinta a 40. Y bueno, y el ohmio acá abajo. Pero entonces, pues esto finalmente, pasando esto a dividir, ¿cierto? Quedaría 1 amperio sobre 1 sobre 8 ohmios. O sea, queda 1 amperio por 8 ohmios. Por la regla de la oreja, ¿no? Lo que daría 8 voltios. Pero pues es menos BC, ¿no? O sea que finalmente BC, que es BA sub B igual, y que este es voltaje Thevenin, sería igual a menos 8 voltios, ¿no? Hay que invertir simplemente el valor, que sea negativo, no positivo. Y nos da el voltaje Thevenin del circuito. Eh, un circuito sencillo, de igual forma, similar al anterior, pero con una fuente de corriente. Esos son análisis muy sencillos, o sea, no hay que hacer tampoco mucho. Pero debemos considerar que los circuitos no son siempre tan sencillos, o sea, no es que salgan simplemente una fuente de voltaje, una corriente, una resistencia, fuentes independientes, ¿no? Pueden aparecer fuentes dependientes. Entonces, pues uno se podría pronto asustar de pronto con un circuito que tenga una fuente independiente. Veamos uno con una fuente dependiente y determinamos cómo cómo lo podemos resolver, ¿no? Escojamos sí, cojamos este circuito que es un poco más largo. Y con esto ya podríamos pues realmente tener herramientas para resolver circuitos con este método del teorema de Thevenin. Vamos a hallar el equivalente Thevenin de esta configuración que tiene una fuente dependiente de voltaje, ¿no? Que depende de una corriente controlada por corriente. Lo mismo, o sea, tenemos un circuito que tiene dos terminales A y B. Por comodidad mía, pues voy a poner un nodo C. Bueno, esto tiene 20 voltios, esto tiene 6 ohmios, esto vale 2 veces y ya vamos a decir dónde está la corriente I, 6 ohmios, 10 ohmios. Y la corriente I es esta que va ahí, sobre la resistencia de 6 ohmios. Esa fuente de voltaje depende de esa corriente siempre. Listo, lo primero, hallar la resistencia Thevenin, ¿cierto? El circuito R Thevenin. Pero ya sabemos, tenemos que apagar las fuentes independientes, ¿cierto? O sea que esto se vuelve un corto. ¿Y qué pasa con esta? No se apaga, ¿no? Porque depende de otra variable. Y realmente no sabemos si esa corriente se apague o no se apague. B y A.
Acordémonos que aquí sí ya se meten todas las resistencias, ¿cierto? No hay problema. Pero entonces con una fuente independiente, pues puede de pronto llegar a ser un poco complicado, ¿no? Para hallar el valor de la resistencia Thevenin, ¿no? La resistencia equivalente. Porque tenemos que tener en cuenta el efecto que tiene esta fuente sobre las demás resistencias. Entonces 6 ohmios igualmente. Bueno, para ello pues tenemos que hallar el valor de I simplemente. Pero pues eso se puede hallar con el circuito que se tiene antes, ¿no? Se puede hacer una ley de voltajes. De hecho se puede hallar ya el VAB, el voltaje Thevenin también. Que el voltaje Thevenin es el voltaje V sub C, ¿no? Realmente el voltaje sobre 6 ohmios, por las consideraciones que hemos visto antes. Entonces aquí pues no es que se halle directamente el RThevenin de una, sino que RThevenin va a salir de lo siguiente. Cuando se tienen fuentes independientes y no se puede hallar directamente, cogemos el circuito Thevenin, voltaje Thevenin, ¿cierto? RThevenin con sus terminales A y B, y podemos cerrar el circuito y decir que acá hay una corriente de cortocircuito, ICOC. Cuando hay una corriente de cortocircuito, pues podríamos hallar el valor de RThevenin. ¿Cómo sería? El voltaje Thevenin, porque voltaje Thevenin es este terminal negativo, el terminal positivo sobre, ICOC. Y ya, determina la corriente en cortocircuito en las terminales, y pues que eso esté en el denominador para hallar la resistencia Thevenin. Ese sería el paso a seguir. O sea que necesariamente tenemos que hallar Thevenin antes y la corriente de cortocircuito. ¿Cuál viene siendo la corriente de cortocircuito? Pues cuando cerramos aquel circuito, simplemente. Determinemos el valor de I simplemente al principio. Y eso se puede hacer planteando las ecuaciones de ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito original. Pues simplemente mirando los voltajes en el sentido del reloj, menos 20 más 6 por I, ¿cierto? Que recordemos que acá hay corriente igual a 0 amperios porque está abierto VAB. Y recordemos que el voltaje Thevenin es el circuito VAB, o sea, circuito abierto en las terminales. Entonces tenemos menos 20 voltios más la resistencia vale 6 ohmios por la corriente I. Recordemos que esa corriente es esta, ¿no? Esta misma, o sea, va a seguir circulando la corriente I cuando acá hay 0 amperios. Y va a circular por esos elementos. Después vamos a tener otro voltaje que será menos 2 veces I, porque recordemos que el terminal menos de la fuente empieza por acá. Y más el B sub C. O más 6I. Que ese va a ser el voltaje en circuito abierto, el VA sub B. Bueno, tenemos todas las consideraciones y aquí ya todo depende de I, ¿no? O sea, en términos de I para hallar los valores. Bueno, simplemente vamos a hacer unas consideraciones. Todos los valores, o sea, el 2 necesariamente tiene que tener un ohmio. Eso es esas. Y vamos a sumar todas las que tienen I. 6 más 6, 12. Y 12 menos 2 va a dar 10. O sea, más 10 I igual a 0 voltios. O a 0, pongámoslo a 0. Acá no hay necesidad de poner ya voltios. Despejamos, ¿cierto? Simple álgebra. Y nos da 20 sobre 10 amperios. O sea, 2 amperios. Esa es la corriente que está circulando cuando hay voltaje abierto, un circuito abierto entre A y B, ¿cierto? A y B es abierto, una corriente que circula por sobre los elementos. Corriente acá, bueno. Entonces vamos a tener aquí la corriente de 2 amperios. Y lo siguiente es hallar el voltaje Thevenin. Pero recordemos que el voltaje Thevenin es este mismo sobre la resistencia de 6 ohmios.
que es B sub C, y B sub C que viene siendo I por 6, ¿no? O sea, este pedacito, lo voy a poner acá en rojo, este pedacito es el B sub C, o sea, el B sub AB en circuito abierto. Recordemos que el voltaje TVN es en circuito abierto, todavía no hemos hecho cortocircuito ni nada. O sea que BA sub B es igual a 2 amperios por 6 ohmios, o sea 12 voltios. Ya que tenemos ese voltaje Thevenin, ya que esto es voltaje Thevenin, ¿cierto? Tenemos que determinar ahora la corriente ICOC, o corriente en cortocircuito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver a redibujar o tener la configuración del circuito, poner todos los elementos, y vamos a cortocircuitar las dos terminales. Ponemos un cable, ¿cierto? Y por aquí va a estar ICOC entre la terminal A y la terminal B. Bueno, los valores son simplemente 10 ohmios, 6 ohmios, menos más 2 veces I, 6 ohmios y 20 voltios. Esos son los valores que tenemos. Esta es la corriente I que teníamos y esta es la corriente ICOC. Vamos a hacer un análisis de mallas. O sea, vamos a asumir que acá hay una corriente I sub 2 y aquí una corriente I sub 1. Considerando que ya cortocircuitamos las terminales, y esa es la corriente cuando, pues de lo que dijimos antes, aquí, ¿no? De donde vamos a sacar el RTN, ¿no? Cortocircuitamos y pues es unir las dos terminales, y es lo mismo que hacemos acá, cortocircuitar y unimos las dos terminales, y de aquí para allá hay un circuito Thevenin. Bueno, entonces vamos a usar ahora pues la ley de voltajes de Kirchhoff. En el anterior usamos, en el que teníamos la fuente de corriente, la ley de nodos. En este va a ser la ley de mallas. Entonces tenemos una primera ecuación en la malla de I1 menos 20 más 6 por I1 menos 2 veces I más 6 por, bueno, y aquí la corriente realmente que viene por 6 es I1 menos I2, ¿no? Hay que tener el efecto de ambas. Y recordemos que esa corriente lo voy a poner en gris, es la corriente I, ¿no? Y ya igual a 0, ¿no? Esa es la primera ecuación, la ecuación 1. Ahora la siguiente ecuación es la de la corriente I2, ¿no? Lo mismo, pero pues en este caso la convencional es I2, entonces sería I2 menos I1, no se confunde, no hay problema, o sea, decimos que el sentido convencional es en ese sentido, más 10 por I2 igual a 0. Esa es nuestra ecuación 2. Pero hay una tercera ecuación, porque I es diferente a las demás, ¿no? I es igual a I1 menos I2, ¿cierto? Porque es la corriente que va sobre el 6 ohmios, pero es las dos corrientes restadas. Con esta primera consideración, entonces reemplazamos 3 en, no sé, 3 en 1 y 2. No, mentiras. La 3 la reemplazamos en 1, ¿no? Porque es donde está la corriente I. Entonces menos 20 más 6 y 1 menos 2 veces I1 menos I2 más 6 por I1 menos I2 igual a 0, ¿no? Y de hecho esta se puede seguir simplificando mucho más, porque noten que este I1 menos I2 se comparte, entonces podríamos sumar estos dos, menos 2 más 6, así de manera fácil, tácita. 6 y 1 menos 2 más 6 da más 4 veces I1 menos I2 igual a 0. Entonces se puede seguir simplificando. Menos 20, 6 y 1 más 4 y 1 serían más 10 y 1, y pues más por menos menos 4 y 2 igual a 0, con lo cual pues 10 veces i1 menos 4 veces i2
es igual a 20. Esa es la ecuación 1 ya modificada. Ahora la ecuación 2, bueno, podemos reestructurar un poquito, ¿cierto? Que haría 6 veces i2, voy a subir un poquito, 6 veces i2 más 10 i2 quedaría 16 i2 menos 6 i1, ¿no? Por la multiplicación igual a 0. Pues se la podemos escribir como menos 6 i1 si queremos que todo quede igual, más 16 i2 igual a 0. Esa es nuestra ecuación 2 modificada, o sea, ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo lo hacemos? Son libres de escoger cómo hacerlo. Pero vamos a usar la regla de Kramer para solucionar el sistema, ¿no? Nos facilitaría mucho la tarea. Para hallar I1, bueno, tenemos que hallar primero un sistema matricial, ¿no? O sea, el sistema matricial sería 10 y 1 menos 4 y 2 igual a 20 y menos 6 y 1 más 16 y 2 igual a 0. De tal manera que la determinante va a ser aquí el valor 10 menos 4 menos 6 y 16. 10 por 16, 160, menos 4 menos 6, 24. O sea que esto nos da 136, ¿cierto? Esa es la determinante general. Ahora vamos a hacer un delta I1 para hallar I1. Sería reemplazar los valores de 1 por 20 y 0. Y aquí quedarían menos 4 y 16. O sea que la determinante es 20 por 16. Que esto en teoría sería como 0. 2 por 6, 12. Va una, 2 por 1, 2 y 1, 3. 320. Y el delta I2 se conservarían los primeros y se reemplazan por 20 y 0. 10 por 0, 0 menos, y pues 20 por menos 6 da menos, entonces menos y menos da más. 2 por 6, 12, o sea 120. Ahora que tenemos, I1 es igual a 320 sobre 136 y I2 es igual a 120 sobre 136, ¿cierto? Y 1 y 2 nos va a servir para qué? Pues para hallar el valor de I, ¿no? Que es el que realmente necesitamos. Porque el voltaje Thevenin, acordémonos, está sobre la resistencia de 6 ohmios. Y pues ahí realmente nos serviría bastante para hallar los valores. Pero bueno, veamos, creo que no hay necesidad de hallarla, no. Dejémosla de igual forma ahí quieta. Lo que sí necesitamos es que ICOC que viene siendo I2, ¿no? Esto es ICOC. 120 sobre 136. Esa es la corriente de cortocircuito. Esta no, pero pues podemos hallar el valor de I para hallar otros valores si se requieren. Y ahora bien, R Thevenin que viene siendo voltaje Thevenin sobre ICOC. ¿Qué viene siendo voltaje Thevenin? Los 12 voltios que habíamos hallado. ICOC pues 120 sobre 136 amperios, ¿no? Nos va a dar en ohmios. Pero pues acá esto quedaría como 12 por 136 sobre 120 con la regla de la oreja. Pero pues aquí nosotros hacemos 12, podemos sacarle doceavo a cada uno y doceavo de acá es 10. Lo que queda 136 sobre 10 ohmios. R Thevenin sería aproximadamente 13.6 ohmios. Y así pues podemos hallar ya el modelo Thevenin equivalente de la configuración. Arreglemos esta resistencia. Termina la
terminal B, 12 voltios, 13.6, y ahora pues podemos conectar cualquier circuito de carga y me va a proporcionar la misma corriente que en el otro circuito. La misma corriente que tendríamos, ya les muestro aquí en esta salida. Y bueno, esa es la manera de poder realizar el cálculo, pues cuando se tiene una fuente dependiente. Realmente la resistencia Thevenin hay que hallarles con estos valores, así como decimos, voltaje Thevenin sobre corriente de cortocircuito. Entonces toca hallar primero el voltaje Thevenin sobre el circuito y después hacer cortocircuito en las terminales y hallar esa corriente, que en este caso pues fue bastante sencillo. Hay muchos otros ejercicios que se pueden realizar. El libro del Dorf tiene bastantes en su miscelánea que son interesantes de trabajar porque tienen varias fuentes dependientes, entonces pues podrían causar un poco de dolor de cabeza, pero es cuestión de saber manejar bien las variables que se tienen en el circuito. Bueno, esto era por el momento. Para que pudiéramos trabajar un poco sobre uno de los teoremas más importantes en el análisis de circuitos resistivos, y que más adelante se va a realizar el teorema de Thevenin para circuitos con elementos almacenadores de energía. Bueno, espero les haya servido los ejemplos realizados, la teoría, que hayan entendido realmente el concepto del teorema de Thevenin, para que puede ser funcional tanto en la práctica como en la teoría para el diseño de circuitos. Les recuerdo que todos mis datos están abajo en la descripción, me pueden escribir en cualquier momento, dar sugerencias, compartir el video, ver mis otros videos, y espero poder seguir nutriendo el canal con más videos. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Conocimientos sin Fronteras.